En menos de 3 días el mundo presenció lo que podría ser la noticia más importante del año. Estados Unidos, en cabeza del gobierno de Donald Trump, bombardea Caracas, Venezuela para capturar a Nicolás Maduro para procesarlo, entre otros delitos, por narcotráfico. No demoraron en llegar las reacciones de diferentes sectores. Algunos condenaron el ataque, otros lo apoyaron y gran parte del pueblo venezolano celebró la captura de Nicolás Maduro, quien había propiciado múltiples violaciones a los derechos humanos en el país. Sin embargo, el anhelo de lograr la democracia en el país parece no materializarse prontamente. El mismo día del ataque, en una rueda de prensa, Donald Trump aseguró que Estados Unidos tomaría el control del país, supuestamente hasta que se garantizara una transición segura. Y además, palabras más, palabras menos, dijo que las compañías estadounidenses tomarían el control del petróleo de Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Además, el día de ayer, 5 de enero, Delcy Rodríguez, una fuerte figura del chavismo, se posicionó como presidenta ante el Tribunal Superior de Justicia, generando aún más dudas de si el régimen de más de 20 años podría llegar a su fin. Y todo este panorama nos genera más dudas que respuestas. ¿Fue legítima la intervención de Donald Trump? ¿Hubo una violación al derecho internacional humanitario? ¿Qué pasará con el régimen del chavismo? ¿Se va a lograr el deseo de tener una democracia en Venezuela? ¿Estamos regresando a políticas de conquistas propias del siglo pasado? ¿Cuáles son los efectos que esta situación tiene para Colombia y otros países de América Latina? ¿Habrá justicia para todas las víctimas de la dictadura en Venezuela? Estas respuestas claramente no las tenemos nosotras. Y para darles una visión más amplia, completa y crítica de lo que está pasando, hablamos con 2 expertos en la materia. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y Javier Garay, profesor de la Universidad del Externado y experto en relaciones internacionales. No, lo que sucedió en Venezuela fue una violación del derecho internacional y eso no tiene, digamos, cabida a discusión. El gobierno de los Estados Unidos decidió llevar una acción en contra de un presidente en un país soberano, violando su espacio aéreo, generando acciones militares sin ningún tipo de justificación, más allá de las interpretaciones legales que hacen los norteamericanos. Recordemos que ellos han venido construyendo todo un andamiaje legal para justificar la acción, pero en el marco del derecho internacional, fundamentalmente, es una acción ilegal que deja y preocupa a toda la región, porque esta acción lo que determina es que Estados Unidos podría llevarla a cabo contra cualquier otro país. Y en el caso de Venezuela, digamos que encuentran más que en alguna forma la excusa, en tanto que Venezuela, un régimen dictatorial, violador de derechos humanos, aún así sí causa un antecedente que es muy preocupante para la región, y por eso nos sorprende que los principales líderes de la región condenen la situación y llamen a los espacios multilaterales para que esto no se pueda repetir. Así como se condenó la invasión en Ucrania, se debe condenar lo que sucedió en Venezuela. Obviamente estamos hablando de 2 escenarios completamente diferentes y de un país y un gobierno, y particularmente de un actor fundamental en la violación de derechos humanos en Venezuela, que debe ser llevado no ante la justicia norteamericana, sino ante la justicia internacional, ante la Corte Penal Internacional, para responder antes que nada por todas esas violaciones de derechos humanos que ha cometido, y no solamente por el cargo de narcoterrorismo, que es bajo el cual lo han llevado los norteamericanos. Desde el punto de vista de la legitimidad, fíjate que también hay, dependiendo de dónde estemos mirando. Entonces, una cuestión es la legitimidad internacional, y ahí viene la participación de las organizaciones internacionales, de los otros estados y demás. Y lo que uno podría decir es que es o ha sido una intervención no necesariamente legítima, en tanto es criticada por organizaciones. Hoy lo vimos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China, Rusia. Digamos, los europeos tienen una posición ambigua, pero igual tampoco respaldaron del todo la intervención, y pues en América Latina también hay una división, pero son muy pocos realmente los países que la respaldan. Otro es, que ese también es un tema interesante, importante, es sobre las víctimas, por ejemplo, de la dictadura. Y ahí lo que sí uno sí ve es que ellos mayoritariamente han respaldado, todavía respaldan la intervención, incluso después de los anuncios de Trump. Entonces, en ese sentido uno podría decir legítima frente a la población venezolana, tanto la que está por fuera en el exilio
como la que está en Venezuela. Ahora bien, lamentablemente, Estados Unidos no actúa de forma coherente a los principios de lo que era la democracia norteamericana. Estados Unidos en este momento en política exterior se comporta a partir de los temperamentos, de las emociones y de los caprichos del presidente Donald Trump, y hace lecturas bastante particulares. A mí me preocupó mucho la rueda de prensa que dio el presidente porque dio tres elementos. Primero, la dinámica de declarar a Nicolás Maduro un actor narcoterrorista de forma discrecional, como lo ha hecho la administración norteamericana. Eso da lugar a que esto se pudiera repetir, como ya lo señalé. Lo segundo, hablarle al público de los Estados Unidos justificando la acción en respuesta a lo que él considera la invasión migrante proveniente de Venezuela, en la cual no baja de calificar a los ciudadanos venezolanos de locos, de delincuentes, de unas personas que fueron enviadas para destruir a Estados Unidos por dentro. Incluso volvió a hacer alusión al caso de este grupo de ciudadanos venezolanos que en una residencia en Colorado entraron con armas largas. Eso fue un caso de todos los casos de armas que ocurren en Venezuela, es más, en Estados Unidos. Es más, si nos pusiéramos a contar en cuántas acciones violentas han participado los venezolanos comparativamente contra lo que ha sucedido con el porte de armas en escuelas en Estados Unidos, es absolutamente insignificante lo que significa en materia de criminalidad. Es mucho más peligroso para los norteamericanos andar con armas que las organizaciones delincuenciales venezolanas que eventualmente pueden hacer vida en los Estados Unidos. Pero ese discurso xenófobo, un discurso estigmatizante, un discurso que señala a la nacionalidad venezolana como la causante de los males de los Estados Unidos para justificar lo que se hizo, es muy preocupante. Y tercero, el motivo del tema petrolero. El petróleo es de los venezolanos y eso no está en lugar a discusión. Venezuela es dueña de su petróleo. No obstante, los derechos que le fueron usurpados en algún momento a empresas norteamericanas, pues ellos son prestadores de servicios, pero no son dueños del petróleo. El petróleo fue y será del pueblo venezolano, pero utilizar el apalancamiento en la industria petrolera para llevar a cabo esta acción demuestra que los Estados Unidos, más allá de querer regresar a Venezuela a una senda democrática, están interesados en mantener una serie de recursos, buscar una incidencia en Venezuela. Y recordémoslo, tristemente muchos países que tienen importantes reservas petroleras no son democracia y muchos de ellos tienen tratos con los Estados Unidos, empezando por Arabia Saudita. En el caso de Venezuela pueden llegar a estar incluso muy en la línea de llegar a acuerdos con la dictadura con tal de poder tener acceso a los recursos no solamente petroleros, sino de toda índole que tiene Venezuela. Digamos, el objetivo último de la democracia no está dentro de las prioridades, ni de Estados Unidos, ni efectivamente del régimen. Yo creo que en ese sentido, a pesar de lo que uno había pensado, yo en el momento en que fue la intervención en la madrugada, que me llamaron de algunos medios y demás a las 4 o 5 de la mañana, yo en ese momento pensé que iba a ser simplemente la extracción de Nicolás Maduro ya, dado también lo que había dicho Donald Trump en el pasado, pero ya después cuando a las 11:30 de la mañana comienza la rueda de prensa, nos sorprendimos escuchando que realmente se iba a meter en otra aventura, porque es una aventura de nation building que tanto le ha costado a Estados Unidos y que de hecho él ha criticado tanto en los casos de Irak, en los casos de Afganistán. Y con algo adicional, y es que no es muy claro, ¿no? Digamos, en esa rueda de prensa hablaron varios, y cada uno decía una cosa, la otra, pero no hay un plan realmente serio, claro, parece ideas sueltas, improvisadas de qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí es claro es que lo que menos les interesa es obtener la democracia. Y lo mismo, pues, aquellos que están ahora, efectivamente, hace poco vi la posesión de Delcy Rodríguez, ya como presidenta encargada. Entonces, ya definitivamente parece que así va a ser, pero sí hay que entender una cosa, y es que todos estos hechos no podemos saber cuál va a ser el resultado al cabo de 2 o 3 días, sino son procesos que se van gestando y que son indeterminados en un sentido, es que no sabemos cuál va a ser el resultado último. Entonces, si bien Estados Unidos puede no interesarle para nada la democracia y Delcy Rodríguez puede considerar que ya ahora entonces que se mantuvo el chavismo o el socialismo del siglo XXI,
Eso no es automático porque ahorita de hecho comienzan todas las, puede comenzar a resquebrajarse toda la estructura de poder del régimen y también pues en últimas puede haber muchas movidas que lleven eventualmente a que haya un proceso de transición realmente hacia la democracia en Venezuela. Pero esto no lo podemos asegurar definitivamente y es cierto, no es un objetivo parece para ninguno, solamente para los venezolanos de a pie, que son parece los que están deseando. La detención de Nicolás Maduro hace que la dictadura sin dictador sea muchísimo más represiva. Este fin de semana ha sido absolutamente de represión para los venezolanos. Cuando salió Marcos Pérez Jiménez de la dictadura, el pueblo venezolano salió a celebrar. Cuando fue capturado Nicolás Maduro, la gente no salió a celebrar, pero no porque no quisiera, sino porque no podía. El nivel de represión que vive Venezuela es muy alto y particularmente recordemos que hacia finales del año pasado el régimen venía en una dinámica de una escalada de represión donde en la última semana del año pasado cruzó todos los sistemas de información y va en dirección a los sistemas de puntos que se manejan en China, en el cual un ciudadano queda completamente identificado y cualquier expresión política que pueda tener contra la revolución bolivariana lleva a que le corten los servicios, las atenciones, todos los servicios del Estado, el acceso a documentación, permisos y demás. Ya la revolución bolivariana con Hugo Chávez lo había intentado. El programa Maizante y la lista Tascón fueron herramientas de persecución política que se cruzaron con aquellos que solicitaron la firma del referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Esa información se reunió y cualquier persona que estuviera en las misiones y hubiera firmado era inmediatamente retirada. Ahora la diferencia o la gran diferencia es que la tecnología permite cruzar información de una forma muchísimo más grande con inteligencia artificial y un ciudadano que eventualmente en una calle llega a expresarse, llega a decir que menos mal Maduro se fue, al acto siguiente este régimen puede empezar a limitarle el acceso a pasaportes, renovación de cédula, dinámicas de impuestos, toda una lógica de control social que solamente son vistas en regímenes autoritarios muy cerrados, casi que prácticamente en totalitarismos. Sí, yo creo que las tendencias en el ámbito internacional sí están retrocediendo hacia principios y dinámicas muy propias del siglo XIX. Efectivamente, Estados Unidos, digamos, ahora se involucra dentro de una lógica que ya venía de, por ejemplo, el caso de Rusia, desde la primera intervención en Ucrania, estoy hablando del año 2014-2015, y pues también la misma lógica en eso. China, por ejemplo, no tiene tampoco mayores prejuicios frente a ese tipo de comportamientos. Ahora, la justificación de China es diferente porque lo que dice China es que Taiwán no es otro estado, ¿sí? Taiwán no es otro territorio, eso forma parte de China. Pero efectivamente lo que podemos ver es un retorno de algunas de esas dinámicas con un factor, digamos, adicional y mucho más grave, y es que efectivamente ahorita se retorna, digamos, a la lógica del control de los recursos naturales, del control territorial, como fuentes de poder, y eso pues claramente eso, genera lógicas de juegos de suma cero que pueden resultar siendo muy costosas en los próximos años. Realmente en este momento lo que estamos viendo es una consolidación de la dictadura. Eventualmente la dictadura puede cambiar con un acompañamiento de los Estados Unidos. Recordemos que hay países que lograron salir de la pobreza a partir de dictaduras, lo cual es lamentable, pero sucedió. En América Latina tuvimos varias dictaduras desarrollistas, incluso Gustavo Rojas Pinilla es catalogado como un dictador desarrollista, un dictador que logró el desarrollo material de los ciudadanos, pero a un costo muy alto, la libertad y la democracia. En el caso de Venezuela, eventualmente los Estados Unidos pueden estar apostándole a eso, a convertir a la dictadura venezolana en una dictadura desarrollista en función de sus intereses y que permita el regreso y el retorno de los ciudadanos venezolanos que están en Estados Unidos, que es la principal preocupación de ellos. Ellos también quieren hacer que esto sea un motivo para poder regresar a más de 600,000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y le pueden apostar a esa dinámica. No sé si la dictadura realmente del chavismo o en cabeza o en manos de chavistas pueda llegar a convertirse en una dictadura desarrollista, porque la dictadura chavista tiene un elemento altamente de relación
relación con criminalidad, y eso ha hecho que Venezuela pierda el monopolio de la fuerza, pierda el control territorial, sea un país donde los grandes negocios de la ilegalidad hacen vida, por ejemplo, en materia ambiental, lo que ha significado la minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y tráfico de personas. Hoy Venezuela tristemente es un espacio en el cual un montón de intereses se nutren, se lucran de la situación calamitosa a la cual han sometido al pueblo venezolano. El artículo 233 de la Constitución venezolana dice que ante la ausencia absoluta del presidente, que es el caso, la vicepresidenta tiene que adelantar un proceso de elecciones antes de 30 días, debe llevarse a cabo una dinámica que permita elegir un nuevo presidente. En este caso, obviamente, ninguna constitución plantea si se extrae al presidente y se le secuestra o se le lleva ante la justicia norteamericana qué hacer. Lo que hicieron fue una puesta en escena como suelen hacer las dictaduras, que visten de legalidad actos que no lo son, y lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia fue nombrar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, lo cual nos pone en una dinámica de no saber cuáles son los reales poderes o alcances que va a tener ella. Aparentemente, por el otro lado, nos dicen que está negociando con los Estados Unidos y que eventualmente hay un acercamiento para alinear los intereses de los Estados Unidos con las prácticas de la dictadura chavista, pero en la realidad, en este momento, el ciudadano venezolano lo único que entiende es que después de la captura de Nicolás Maduro, de la retención ilegal de Nicolás Maduro, lo que estamos viviendo en Venezuela es un recrudecimiento de la dictadura que hoy ejerce de forma muchísimo más fuerte toda la represión, y que ha llevado incluso a sus aparatos de paramilitarismo, a los colectivos a las calles, a amedrentar a los ciudadanos. Los ciudadanos venezolanos durante los últimos 3 días lo que han hecho es abastecerse, mantenerse guarecidos, y eso no es vida para un ciudadano. El régimen busca llegar a la normalidad, no sé si pueda llegar a la normalidad, pero es una situación que en lugar de mejorar la condición de los venezolanos, la está deteriorando. Pues digamos, es que yo realmente, como no tenemos tan claro por un lado los motivos, los móviles de la intervención y de por qué se tomó la decisión en el momento que se tomó, y porque, sí, digamos, muchos pensaban que esto simplemente era una demostración de fuerza en el Atlántico y que no iba a ir a pasar a mayores, y después otros decían que eso no iba a hacer nada, y después resultó dando esta sorpresa. No sabemos, algunos dijeron inicialmente eso fue el petróleo, otros decían no, es la liberación de América Latina, pero no sabemos realmente, digamos, puede haber ahora hay evidencia para afirmar que de pronto les interesa mucho el petróleo, pero no sabemos si es la única razón. Entonces, esa ausencia de claridad sobre los motivos dificultan que podamos contestar y anticipar qué puede pasar para el caso colombiano, ¿sí? Porque, digamos, si uno dice, no, el tema es petróleo o el tema es recursos, y a la vez el tema es que el país sea una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, pues estamos en problemas, porque claramente Colombia cumple todo, y uno diría mucho más que Venezuela de pronto. ¿Sí? No tanto por el tema petrolero, porque Colombia no tiene tantos recursos petroleros, pero sí puede ser por el tema sobre todo de drogas ilícitas, ¿no? Que Colombia sigue siendo, digamos, el centro, y con todo lo que está sucediendo. Ese podría ser una forma de contestarse, pero yo creo que hay otra forma de verlo, que no es por el lado de los móviles, sino por el lado de los agentes, de quienes van a intervenir y demás. Entonces, y ahí yo creo que es muy útil algo que yo había mencionado antes, y es, una cosa es Trump como presidente y otra cosa es quienes están detrás. Trump no tiene y no se especializa en los temas internacionales. Él tiene, de hecho, lo demostró en la primera presidencia y lo sigue demostrando hoy. Él no solamente no tiene mucho conocimiento, sino que además le aburren los temas internacionales. Y él no maneja estos temas, y por lo tanto aplica, digamos, unas heurísticas muy, muy básicas para entender los temas internacionales, comenzando por el tema de los recursos. Él ve el tema internacional como igual, ¿dónde voy a sacar lo que necesite Estados Unidos? Entonces, sí, es una visión como muy básica que tiene el ámbito internacional. Pero ahí sí puede jugar mucho la figura de Marco Rubio, quien de nuevo tiene una estructura un poco más elaborada del ámbito internacional y claramente es un conocedor, con toda su visión que tenga, que puede haber críticas o no de su forma de pensar, pero él tiene
una fundamentación en términos del conocimiento de América Latina. Esto podría, de pronto estoy pensando con el deseo, pero esto podría llevar a matizar un poco la posición de Donald Trump. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué Trump ha dicho lo que ha dicho? Bueno, pues porque primero es Trump, ¿cierto? Pero además seguramente una figura como lo que es Trump, es que estamos hablando de un personaje particular, pues vienen de una victoria porque fue ¿cierto? Una operación que todo el mundo ha señalado que fue quirúrgica, que fue exacta, que fue... Entonces eso de cierta manera lo envalentona y entonces claro, le preguntan ¿y qué va a pasar con Nicaragua? Vamos por ellos. Y Cuba, también vamos por ellos. Y Colombia, vamos por todos. O sea, él quiere en este momento, eso puede reflejar, sí, eso puede reflejar, es una suerte como de euforia por el éxito del sábado, pero no necesariamente una estrategia detrás. Y ahí viene entonces el papel de Marco Rubio, que es un poco más sosegado y que entonces, y él tiene claro, y de pronto esa es la ventana, mirar qué es lo que va a pasar con las elecciones. Son varios elementos. Recordemos que en este momento estamos hablando de 2.831.561 venezolanos en nuestro país, según los últimos datos de Migración Colombia, a corte de agosto de 2025. Es una población que está construyendo un proyecto de vida en nuestro país y que tristemente no está recibiendo la atención adecuada para su proceso de integración. No es que ellos el día de mañana ya cayó Nicolás Maduro, ya lo tienen detenido, se van a regresar a Venezuela como lo han planteado algunos. No, ningún padre de familia en sus 5 sentidos va a llevar a su hijo a un país donde no hay las condiciones para continuar con un proyecto de vida educativo, donde no hay las condiciones para poder acceder a salud en los términos básicos. Si tienes adultos mayores, no tienes acceso a medicamentos. La situación de Venezuela sigue siendo la de un país en emergencia humanitaria compleja y prolongada. Nosotros compartimos 2.219 kilómetros de frontera. Sobre esa frontera se convocan tristemente algunas de las organizaciones criminales más importantes de los dos países, especialmente el ELN, que controla los 4 estados fronterizos, Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. En este momento son controlados por el ELN y tiene una incidencia e incluso una legitimidad con la población que el régimen no tiene. La mayoría de la gente suele pensar que el ELN está subordinado a la Revolución Bolivariana, pero eso no es cierto. El ELN ha encontrado en la Revolución Bolivariana un ecosistema que le ha permitido crecer, empoderarse, asegurarse incluso una presencia territorial y una relación con la población que va a ser difícilmente derruible. Por el otro lado, tenemos que desde el 2025 a inicios, hace exactamente un año, el ELN decidió expandirse de forma decidida sobre el Catatumbo, causando el mayor desplazamiento humano que hemos tenido en los últimos 10 años en esta área. Son más de 87.000 personas, 87.000 seres humanos que han sido sacados de sus zonas y mandados o enviados a la zona del área metropolitana de Cúcuta en unas condiciones muy complejas a los cuales no les hemos podido dar respuesta. Si en Venezuela llega a haber un escenario bélico, Colombia se encuentra en el peor momento de respuesta migratoria. La unidad de gestión de riesgo absolutamente desarticulada y por toda la dinámica de corrupción, no tiene capacidad de responder. Fue fundamental hace 11 años cuando se manejó la crisis migratoria con la expulsión de nuestros nacionales. La unidad de gestión de riesgo tenía la capacidad para responder, hoy no la tiene. Capacidad institucional, no hay en este momento una persona en el alto gobierno que maneja el tema migratorio. Tenemos a la directora de Migración Colombia que no tiene ni la capacidad ni la competencia y a un director en un viceministerio de un ministerio que va a desaparecer. No hay lógica del lado del gobierno y del lado del Estado para responder a la crisis. Cooperación internacional, estamos en el peor momento de la cooperación internacional. El recorte de recursos es absolutamente grave y las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, ACNUR y OIM, no tienen capacidad de respuesta. La cooperación... momento la información que tenemos nosotros y las conversaciones que he tenido con cuerpos de seguridad en el área de frontera es que lo que estamos viviendo del lado venezolano es un reacomodamiento de los actores armados saliendo de campamentos históricos hacia otros campamentos para evitar ser bombardeados por los Estados Unidos. Ellos sienten que si se pudo salir del presidente, pues un comandante guerrillero tiene muchas menos posibilidades de poder evadir las acciones de los Estados Unidos.
De regresar a Colombia todavía no hay certeza de que lo puedan hacer, pero yo no lo descartaría, sobre todo porque una cosa es bombardear Venezuela como ya lo está haciendo Estados Unidos de forma arbitraria con el vecino país, pero otra cosa muy diferente hacerlo con Colombia, que es una democracia y que es un aliado en la lucha contra los narcóticos. Que un país unilateralmente decida bombardear territorio colombiano sería una cosa absolutamente grave. En el caso de Venezuela, mal que bien existe la excusa de que es una dictadura. En el caso colombiano no hay excusa que valga. Entonces, eso le podría llegar a dar algún tipo de garantía a estos jefes de organizaciones para tratar de buscar refugio en Colombia, que además ha sido su práctica histórica, pasar de un lado al otro de la frontera dependiendo de las circunstancias para guarecerse, para protegerse o incluso en el caso venezolano para crecer exponencialmente. No se puede equiparar la situación de Colombia con la situación de Venezuela. Venezuela era una dictadura o es una dictadura con 27 años en el poder, a la cual incluso le dieron un espacio de negociación durante más de 3 años para buscar una salida electoral democrática que el régimen burló después de muchos ciclos de negociación. En este caso, en Colombia estamos viviendo en una dinámica democrática. Uno puede considerar que el presidente Gustavo Petro es un mal gobernante, pero ser un mal gobernante no es la causa para llevar a cabo un ataque contra el Estado colombiano, ni es admisible ni justificable bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, podría llegar a tener un efecto absurdamente negativo en el proceso en el que nos encontramos. Recordemos que Colombia en este momento está en todo un proceso político para manejar elecciones a Congreso y a la presidencia de la República. Lo que ha vivido Colombia en los últimos 20 años es un proceso de alternancia política entre gobiernos de centro derecha y centro izquierda. Incluso en el propio caso de Juan Manuel Santos, su primer gobierno fue de centro derecha y su segundo gobierno fue de centro izquierda. La alternancia política es una de las características que está adquiriendo la democracia colombiana. No podemos ponerla en riesgo en este momento con acciones o con discursos. Por eso lo digo. El presidente Donald Trump es un presidente populista, es un presidente que no mide sus palabras, que deja la dignidad presidencial de jefatura del Estado por el suelo y que vive más de la lógica de las narrativas, de la lógica de las redes sociales, y esto pues está teniendo un efecto gravísimo. Donald Trump, lamentablemente, la amenaza del régimen y del propio Diosdado Cabello es que esta acción va a generar o va a desencadenar una mayor represión contra los presos políticos. Y en el caso de los presos colombianos la situación es muy compleja, porque Colombia venía trabajando para la liberación de ellos, incluso la sección de Alto Turmequé del Espectador en octubre, si la memoria no me falla, reveló que de cara a octubre, noviembre, reveló que de cara a la cumbre de la CELAC, Unión Europea, se iba a hacer la liberación, pero que el gobierno colombiano le pareció poco conveniente hacerlo en el mismo fin de semana que se estaba haciendo la cumbre y que decidió aplazar esa liberación. Si eso es cierto, estamos hablando de una decisión de Estado absolutamente grave que daría lugar a que estas familias demandaran al Estado, porque ninguna dinámica protocolaria está por encima del bienestar de nuestros ciudadanos. Es una situación bastante grave que ha sido denunciada por El Espectador, que tal vez no ha tenido la resonancia necesaria, pero es muy grave lo que está sucediendo, y en ese orden de ideas creo que el presidente y nuestro embajador Milton Rengifo tendría que asumir responsabilidades por eso. Bueno, con estas entrevistas quisimos aclarar un poco el panorama que ahora mismo luce algo turbio y sin claridad aparente, sobre todo para un pueblo venezolano que lleva años anhelando un país diferente. En nuestras redes sociales encontrarán una editorial con nuestra opinión al respecto, pero por ahora les adelantamos un poco. Rechazamos completamente el actuar del gobierno de Estados Unidos porque viola la soberanía de un país, el derecho internacional humanitario, pone en riesgo a la población civil y no tiene interés alguno en la democracia de Venezuela. Por el contrario, pareciera que estuviéramos cambiando una dictadura por un control extranjero. Pero de la misma forma y de manera categórica rechazamos la dictadura que lleva más de 20 años en Venezuela, provocando múltiples violaciones a los derechos humanos, detención de periodistas, líderes sociales, activistas, y llevando a la crisis económica a un país que ha provocado el éxodo masivo de miles de venezolanos y venezolanas. Venezuela merece una democracia libre, en paz y con garantías para todas las personas. Si tienen más dudas, opiniones al respecto, pueden dejarlos en los comentarios que los estaremos leyendo, y en nuestras redes sociales van a encontrar más información sobre este tema que parece bastante álgido en esta coyuntura actual. Recuerden seguirlos en todas nuestras redes sociales y estar pendiente a más contenido.